de Gobierno de Inosca Montalvo. Ministra, buenos días. Leonardo y Chema les saludan. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por el espacio. Gracias por conectarse. Ministra, lo ocurrido el lunes en el Puente de las Américas fue un caso fortuito que llevó a las autoridades a tener una rápida reacción e intentar crear un plan de contingencia para poder apoyar, por un lado, a esta población que había quedado varada a este lado de la ciudad que iba para Panamá Oeste, y por otro lado, por la movilidad en la ciudad y en el país. ¿Qué análisis se puede hacer de lo ocurrido y cómo han sido las primeras horas luego de la reapertura del puente? Mira, fue una situación compleja. En el momento que cierran, se toma la decisión, acertada por cierto, porque lo más importante era salvaguardar la vida de las personas que podían estar transitando por el Puente de las Américas. Ahora bien, en ese momento tenemos que entender que yo tenía buses que prestan el servicio, que se mantenían del otro lado del puente, tenía personas, tenía vehículos en el área del Puente de las Américas que teníamos que desalojar, y se tuvo que montar un operativo, más que nada de evacuación de la zona del puente hacia la terminal para poder que las personas que ya iban, casi nos coincide con la hora pico, y al final nos toca, como quien dice, hacer un operativo total pero de evacuación de la zona del puente para poder dar viabilidad hacia el puente Centenario. Ministra, yo sé que usted es abogada, no es ingeniera, no tiene que ver con ciencias naturales ni demás, pero ¿qué hubiese pasado? No sé si en el gabinete lo comentaron. ¿Qué hubiese pasado o cómo se hubiese hecho si la inspección dice que no se podía abrir el Puente de las Américas? Bueno, en el momento que tocó atender la situación, pues por supuesto hubo, yo he escuchado comentarios, la improvisación, por supuesto. A mí no me llegó un correo que me decía dentro de 2 horas hay un estallido debajo del Puente de las Américas, prepárate. Y eso pasó para todos. Al final hay una situación que nadie podía pensar estar en un momento como ese. Sin embargo, cuando se da todo este tema, al día siguiente de la noche, nosotros habíamos... Tenemos problemas de conexión con la ministra. El ferry, ¿no? Que eran opciones que teníamos. Ministra, ¿podría repetir nuevamente la última parte que se le cortó, por favor? Sí, estábamos contemplando ya con lo que era la autoridad del canal, ver si teníamos que habilitar el ferry, por ejemplo, si teníamos que abrir por el área de lo que es la zona canalera, para poder también dar viabilidad, que se hizo en su momento, para dar espacio a los buses que tenían que viajar hacia Bacamonte y hacia Veracruz. O sea, ya teníamos opciones, y ver de qué manera. O sea, lo importante era mantener la capacidad de poder dar tránsito a las personas por el Puente Centenario, sin congestionar y tener algunas otras vías alternas, que no era sencillo. Tenemos construcción hacia el interior también, eso complica un poquito más el escenario, pero ya en el transcurso de la madrugada teníamos opciones, anticipando lo que podía pasar si se daba la situación de mantener más tiempo el puente cerrado. Ministra, teniendo todos estos detalles en cuenta, se pudo ver que el lunes en la noche se dio y se vio su presencia en la terminal de la Ebru con los operativos y el envío y el apoyo para que haya pasajeros que hayan quedado varados en la ciudad que puedan llegar a Panamá Oeste. Pero tras todo este análisis, yo le pregunto, y por supuesto por que el SINAPROC y los bomberos también están bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno, como país, desarrollar una política de Estado en la cual se pueda contemplar, no atender una explosión del Puente de las Américas, pero sí tener las medidas de contingencia y de emergencia en diferentes situaciones, pueden ser varias, muchas, para poder ejecutarlas en casos fortuitos como estos, en donde evidentemente hubo que actuar improvisadamente porque nadie se lo esperaba, nadie se va a esperar este caso fortuito, pero sí tener una disposición para decir estamos preparados para enfrentar situaciones de diferente tipo que pueden llegar a darse porque Panamá no escapa de todo eso. Sí,
definitivamente. Mira, existen cualquier cantidad de protocolos, SINAPROC los tiene, Bomberos los tiene. En la parte de transporte, sí, definitivamente que tenemos que hacer un trabajo y eso empieza por el reordenamiento de todo lo que es la movilidad ciudadana, todo lo que es el reordenamiento territorial. Va a ser un trabajo titánico, va a haber resistencia, por supuesto. En el medio siempre te vas a encontrar con intereses. Por ejemplo, yo veía los temas de las rutas. Cuando yo estuve allí, llegué no porque yo quería ir a inspeccionar el estado o cómo estaba solamente la gente. Yo sabía que había que tomar decisiones porque nosotros tenemos una ley del transporte donde tú abrir una ruta pasa por un montón de cosas. Tú no puedes estar mandando, por ejemplo, un bus colectivo a una zona donde tú no estás registrado, no tienes un cupo. Hacerlo con Metrobús fue una decisión en el momento y darle carácter de emergencia, por ejemplo, para poder entrar y tener que pasar por el que no quería ir. ¿Eso qué activó? Que el que estaba allí se le daba un tiempo, o sea, o lleva a la gente o la lleva. Y si no la llevas, la voy a transportar yo como pueda. Entonces, tenemos que ver, hay un trabajo legislativo grande que hay que hacer, porque tenemos muchos temas y es frustrante, al final tú quieres hacer cosas y te encuentras que de repente, y te lo digo como abogada, aparece una ley de 1903, por decirte algo, que te la ponen por delante, que está vigente, que todavía tiene fuerza de ley para el país, porque nadie la eliminó. Entonces, te tranca para poder actuar de una mejor manera. Y como bien lo ha dicho, es una política de Estado. Le puede pasar a este gobierno como le puede pasar a todos los que vengan, y necesitamos ponernos de acuerdo para poder operar mejor los temas que son del Estado y situaciones, sobre todo como esto, que puede poner en riesgo la vida de muchas personas. Ministra, no sé si también lo han hablado en gabinete, toda esta situación, ¿cuánto le va a costar al Estado? ¿De dónde se va a sacar del presupuesto dadas las circunstancias actuales? Bueno, mira, nosotros tuvimos el primer tema que estábamos atendiendo con transporte, precisamente fue el alza del combustible. Definitivamente que están golpeados, hay que entender también la posición de ellos. Se ha mantenido la tarifa por mucho tiempo para no golpear al usuario. En su momento se han tomado decisiones, quizás, no hablándote de este gobierno, anteriormente más políticas que en verdad temas de ver una tarifa que sea coherente con cómo ha transcurrido el tiempo en Panamá. Ayer yo veía personas que estaban, transportistas que me decían, lo que pasa es que se montan con nosotros aquí, van bajando en el camino y al final la tarifa de nosotros hasta cierto punto de $2, lo llenan, se quedan y lo que yo recibo son 50 centavos, o sea, no es rentable la operación en este momento. Pero al final, por supuesto, estamos viendo cómo no afectar al usuario por el alza del combustible. Se estuvo haciendo los estudios con ellos mismos en mesa mientras dura la circunstancia de la situación de Medio Oriente. Sí, pero una vez terminada, ¿cómo se va a hacer? Nos puede estar costando, si se excede de los 12 meses, casi $100 millones. Sí, pero me refiero al tema del puente, el tema del puente de las Américas. Porque al final, al margen de que se haya reabierto y de que no haya un daño permanente, me imagino que algo habrá que invertir en su mantenimiento o algún arreglo habrá que hacer en mayor o menor medida. ¿Han calculado cuánto esta explosión le va a costar al Estado panameño? No, en realidad lo tiene que haber visto ya el ministro del MOP, que él estaba con su equipo técnico. El día de ayer estábamos viendo los daños, si había alguna situación más allá que nos fuera a obligar a mantener la vía cerrada. Pero sí están haciendo ellos sus estudios. El MOP, pues, en materia de mantenimiento de las estructuras del Estado, tiene sus componentes presupuestarios y estoy segura que ellos van a encontrar cómo dar ese mantenimiento, viendo y acomodándole pues al tema de su presupuesto. Y lo otro, y se lo pregunto, bueno, porque ayer hubo gabinete y también se lo pregunto como abogada, ¿el Estado podría presentar alguna demanda o alguna querella en contra de la empresa de Potsa
y bueno, Potsa se está limpiando con un subcontratista, pero ¿podría haber alguna querella por parte del Estado en contra de la empresa que tenía la concesión hasta el momento de la explosión? Mira, los funcionarios, y esto incluye a todos desde el presidente hacia abajo, tenemos una obligación que cuando se dan situaciones como esta, lo que corresponde es presentar todas las denuncias que sean necesarias para que se esclarezcan los hechos. Ahorita mismo está todo lo que es la parte de investigación. Si bien ustedes lo vieron, estaba el Ministerio Público ya en sitio trabajando con el equipo de investigación de los bomberos para determinar de bomberos la causa de el incendio, que eso es algo puntual como una evidencia que vas a tener que aportar más adelante. Y el Ministerio Público para poder también tener esa investigación preliminar. Una vez que se arroje el resultado de lo que ocurrió y las posibles responsabilidades y vinculados, pues por supuesto que va a iniciar, y el Estado está en todo su derecho de constituirse en querellante para de alguna manera lograr esa responsabilidad de aquellos que resulten responsables si los hay. Ministra, teniendo en cuenta eso y dentro de lo que se pueda saber de lo ocurrido en el Consejo de Gabinete, le pregunto porque ustedes, el cuerpo de bomberos está bajo la ala del Ministerio de Gobierno. ¿Qué análisis han hecho los investigadores de los bomberos en las últimas horas luego de haber sofocado el incendio y que hayan podido ingresar al área para verificar los hechos? Ok, hay dos cosas. O sea, nosotros, lo primero que te van a explicar ellos, que es lo que ya es de dominio de todos los ciudadanos, es que esto se da por un trasiego de combustible entre camiones cisternas que estaban debajo cerca de esta concesionaria que mantiene los tanques debajo pues del Puente de las Américas. Ahora bien, ahí lo que hay que entender ahora es qué lo ocasiona, y lo que ellos están precisamente investigando es si hubo negligencia. Definitivamente existe un tema inicial que sí te lleva a que no se cumple con el protocolo. Ahí no debía haber nada que tuviese gasolina. En ese momento entendemos hasta ahorita que uno de los cisternas pues sí mantenía gasolina, no solamente diésel en el lugar. Entonces ya desde ahí ellos empiezan a tener una teoría de su caso que la van a presentar al público para que ya se sepa qué fue lo que ocurrió ante ese hecho. Pero sí, ahí lo que viene a determinar ahora es responsabilidad. Fue negligencia, fue una situación que se pudo controlar si se hubiese hecho de otra manera para poder determinar grados de responsabilidad. Y eso es lo que vamos a tener a través del informe que nos puedan dar. Hablarte en este momento puntualmente quién pudiese ser o no responsable de una situación, pues sería irresponsable de mi parte. Esperemos solamente que ya esté el informe y con eso podamos avanzar. Ministra, lo otro, y volviendo a que ayer hubo gabinete, ayer que preguntamos a algunas fuentes sobre estos tanques que están ahí, y la respuesta que nos daban es que bueno, eso está ahí desde hace mucho tiempo y ya pues, ante lo acontecido, no sé si en gabinete se habrá hablado o se habrá mencionado la posibilidad de quitar estos tanques de ahí. Yo sé que son históricos y que los estadounidenses lo pusieron ahí y que bueno, pero viendo el riesgo, podría ser una posibilidad el día de mañana trasladar esta actividad a una zona que esté un poco más alejada, ya sea tanto del Canal de Panamá como del mismo puente. No, totalmente, y eso lo anunció el presidente el día de ayer. Yo creo que ya hoy se debe estar levantando la eliminación, primero de esa concesión que se mantenía allí. Eso no puede estar debajo del Puente de las Américas. Como bien lo dices, son tanques que existen, eso está desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El tema del concreto que tienen alrededor, precisamente los tienen y lo manejan por un tema de protección en aquel momento, ante cualquier situación de bombardeo en el área en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial. Y definitivamente que la decisión que se tomó fue la inmediata eliminación por parte del gabinete de esa concesión. El director de la MP, él debe estar haciendo sus anuncios en el día de hoy.
pero sí es una decisión tomada. Sí, la concesión, pero porque se quita la concesión a Potsa, pero el día de mañana se le puede otorgar a alguien más. A lo que me refiero, la eliminación. No, por supuesto, eso se va a trasladar, se tiene que buscar la manera, porque no, o sea, no es cualquier cosa lo que está allá abajo. O sea, te estoy hablando de una construcción que está para contener precisamente reserva de combustibles en aquel entonces, pero se hace toda una protección. Entonces allí, por supuesto, va a haber que ver porque el alcance que tenga esa obra que está allí, que tiene componentes de seguridad, que es un material que hay que ver cómo se hace para poder tumbarlo, va a llevar, eso lo van a limpiar, esa área toda se va a sanear, totalmente, que fue lo que se decidió, pero hay que ver de qué manera se va a hacer, entendiendo precisamente pues que estamos debajo de nuestro puente. Y eso hay que preservarlo. Y lo otro, ministra, porque lo primero que la gente empezó a comentar es cómo las decisiones de la administración pasada están afectando hoy. El Estado, y yo no sé si la ley funciona así, usted es abogada, me lo podrá aclarar, el Estado podría entrar a querellar al ministro de Obras Públicas anterior y a todos los que estuvieron vinculados a la decisión que atrasó la construcción del cuarto puente sobre el canal. Mira, ya las investigaciones, las denuncias, toda esa parte está encaminada por parte de nosotros. De hecho, no sé si recuerdas que se hizo, nosotros abrimos precisamente para el componente de la querella, lo que es la unidad coordinadora legal. En este momento, lo que pasa es que el proceso penal tiene sus propios componentes. Ya toda esa parte está hecha, está avanzada, está en una investigación en el Ministerio Público, tiene que avanzar el Ministerio Público, y en el momento que nosotros ya tengamos una imputación que puede ser una de las decisiones que tome precisamente la Procuraduría General de la Nación, salvo que decidan archivar la investigación, lo que corresponde allí es que nosotros nos constituyamos en querellantes en ese momento. Ahorita mismo está en toda la fase preliminar, pero por supuesto que todo eso está avanzando. Mira, lo que ha pasado hasta ahorita, y perdón porque ya estoy quedándome sin voz, pero lo que ha ocurrido hasta ahorita es que nosotros hemos sido respetuosos del proceso. Quizás lo que la gente resiente es que no lo ha visto como en otras ocasiones o en otros gobiernos, que ha sido un tema manejado mediáticamente. Nosotros queremos tener investigaciones que se inician por el Ejecutivo, sean responsables, sean objetivas y que realmente nos lleven a un final de encontrar la responsabilidad a quien le corresponda. Pero tenemos que esperar el proceso que lleva y adelanta el Ministerio Público. Si nos preguntas por nosotros, acá de parte del Ejecutivo, la mayoría de las denuncias y las querellas que se han tenido que poner por parte del Ejecutivo ya están hechas. Hay que esperar el resultado de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Y ese tema particular del cuarto puente que se ha trazado la obra, los cambios que se hicieron, es uno que está en investigación. ¿Le parece que lo que hizo Sabonge, Cortizo y toda esa administración fue criminal? Mira, yo al final he escuchado, he visto, me he reunido con el ministro del MOP precisamente por estas situaciones y el rol que nos toca jugar, y esto definitivamente que amerita sí o sí una investigación. O sea, ¿por qué llegas a esas decisiones? ¿Por qué al final, de la forma en que se hizo, sin ver un poco más allá la situación que íbamos a tener, y es una obra que lleva más de 9 años prácticamente paralizada? Se tenía que haber entregado en el 2023, mira por dónde vamos. Y en las situaciones que queda inmerso el Estado. Decirte si es criminal o no, ya es darle un matiz de algo que tendrá que decir el Ministerio Público. Ministra, no me corresponde a mí. Pero otra vez entramos en el análisis de que muchas veces, y no en diferencia del pasar de gobiernos me refiero, somos un país sin políticas de Estado. Un gobierno llega, cambia lo que hizo el anterior por X o Y motivo, y evidentemente el que termina pagando es el mismo ciudadano, porque ahora el que padeció estos 2 días, el que no estuviese un cuarto puente listo o una línea 3 del metro lista, fue el mismo ciudadano, porque se retrasaron todos los procesos por cambios que se dieron. Hay que ver si es con planificación o sin planificación, pero que afectan al ciudadano.
Mira, pero eso ahí pasa por un tema, el presidente tiene toda la intención. Nosotros pasamos por un tema, hoy algo que se habla mucho, la contratación pública, como está hecha en Panamá, protege más al contratista por un tema de seguridad jurídica excesiva y deja desprotegido al Estado. Entonces, si el presidente hoy por hoy tiene una intención de hacer un cambio y a nosotros el debate en la Asamblea se politiza y no se entiende la necesidad precisamente de eso que estás diciendo, de crear verdaderas políticas de Estado, que es el deber ser de cada uno de los órganos del Estado, no lo vamos a lograr. El presidente ha tenido la intención de llevar adelante muchos temas que van encaminados a precisamente esa reforma de lo que necesita el Estado. ¿Que hay que discutirlo? Por supuesto. ¿Hay que negarse a atender los temas? No, es muy fácil decir que no es posible buscarle las 5 patas al gato, no permitir que los temas avancen, pero aquí hay un trabajo que pasa sí o sí por la Asamblea. Nosotros somos el Ejecutivo, ejecutamos con lo que tenemos actualmente, pero ese desorden legislativo que lo hereda esta Asamblea también, se tiene que poner en orden. O sea, más allá de entrar en la operación que nos corresponde a nosotros, permita a la Asamblea tener leyes mucho más fuertes que nos permitan actuar en vez de ponerle una camisa de fuerza al funcionario. Porque por querer evitar, como quien dice, el día de mañana, o sea, tú no puedes prevenir, y yo creo que el país tiene que entender esto. El Estado tiene que funcionar. Nosotros no podemos ser las grandes niñeras a través de la ley del funcionario que se quiere equivocar y quiere cometer un delito utilizando su posición. ¿Qué sí tenemos que hacer? Que ese funcionario tenga sus consecuencias, pero no puedes retrasar la operatividad del Estado y que esas leyes vayan encaminadas a eso, a que el Estado pueda operar. El que delinque tiene su proceso penal que está allí y que se puede hacer. Pero hoy lo que tú ves es que hay muchas leyes que por querer limitar, controlar más la operatividad del propio Estado a través del funcionario, no te permite hacer lo que tú tienes que hacer. Y eso no pasa por el Ejecutivo, solamente pasa por una Asamblea que lo entienda y que permita que el debate se dé para ver si en esta administración que tiene la intención y que tiene todas las ganas de esos cambios se pueda lograr. ¿Cuál sería la manera de blindar estas megaobras de cualquier gobierno, sin ponerle nombre de nada, ¿no? Pero blindarlas para que una vez que avanzan puedan seguir su camino y no se frenen por el bien de la población? Contratación pública, la manera en que tú contratas, mira, de repente yo estoy escuchando por ahí que está la intención de presentar una ley que limita la contratación directa. Yo te digo a ti algo, si tú tienes que hacer una obra que es vital, que es urgente, que es necesaria, y resulta que en ese proceso de licitación pública, el que no se gana la licitación viene, agarra y te mete un proceso que te va a demorar 3 años porque no se la ganó, sin consecuencia para esa persona, una fianza que él tenga que poner para poder limitar que el Estado pueda avanzar, eso es un problema. Y esa sería una de las primeras cosas que nosotros tenemos que atender. Que el que quiere demandar una licitación pública ponga una fianza al final por las consecuencias que pueda traer de atraso para el país esa demanda que está poniendo, que va a ser larga y que no te va a permitir avanzar. Otra cosa, la obligatoriedad del mantenimiento en obras, que es un componente económico que tiene que estar y que el país tiene que entender que cuando tú pones ese mantenimiento, por lo menos por 5 años, tú lo estás haciendo dentro de la administración que licita, que termina la obra, pero tiene que alcanzar parte de la siguiente administración para darle a tiempo a que pueda hacer la gestión del nuevo contrato. Entonces hay que entender cómo estamos funcionando hoy para realmente tener leyes que te permitan a ti avanzar con los temas y que no todo se vea como que es que quieres hacer cosas para intervenir y limitar al que viene después de ti. No, es que tenemos que darle continuidad a las obras. Mira lo que está pasando ahorita con la ciudad hospitalaria, por ejemplo, Cidelas, con la ciudad de la salud. Será una obra urgente y necesaria. ¿Cuánto tiempo estuvo parada? ¿Cuánto le costó al país esa obra al final? Que eso no puede seguir pasando. Y esas son, en verdad, las leyes, las iniciativas legislativas
que requiere el país. Ministra de Gobierno Dinosca Montalvo, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas. Dale, hasta luego y muchas gracias. Gracias, que tenga buen día.